todavía debe ser aprobada por el Congreso, sino un cambio de actitud por parte de la presidencia del Congreso. Esto teóricamente debería ser elaborado en septiembre, ¿no? Lo que situaría la aprobación definitiva del proyecto, pues básicamente casi para el primer trimestre del 2021. Aunque, como digo, es una transposición obligatoria y, por lo tanto, España está ya inmersa en ella y, además, creo que nos está costando una pasta al gobierno español y, por lo tanto, a todos los españoles en sanción por día, ¿no? Que me parece que es bastante pasta. Hay infinidad de enmiendas presentadas por distintos sectores y demás, y dudas en su texto, y dudas aún en cómo terminará el texto definitivo, ¿no? Pero yo creo que para ello esta sesión y el volumen de gente inscrita yo creo que es lo que demuestra el interés, donde Pablo Vesolowski nos podrá dar una visión algo más ajustada de la misma, ¿no? Por presentar a Pablo, que yo creo que el 80 o 90% de los que estamos hoy aquí acompañando lo conocemos. Pablo se licenció en Derecho en Madrid. No voy a decir la fecha para que no se sepa su edad, pero aunque es muy joven, y estudió un máster en Business Law en la Universidad de Londres, ¿no? Ejerce como abogado en España y en Reino Unido durante muchísimos años, asesorando a muchísimas compañías de seguros, reaseguradoras, sindicatos de Lloyd, agencias de suscripción, corredurías y a muchos mediadores, tanto nacionales como internacionales, y además de muchísimo tamaño, ¿no? Desde los más importantes a nivel internacional como a nivel más local, ¿no? Fue fundador yo creo que del despacho más importante de seguros en España, en el que trabajó durante 25 años, y en el año 17 fundó su propia firma, ¿no? Vesolowski Abogados, de la que es presidente. Es además secretario del Consejo de Lloyds en Iberia, secretario del Club de Asegurados Internacionales desde hace ya muchos años, presidente de ACUNSA, la aseguradora clínica de la Universidad Universitaria de Navarra, y ha sido secretario general hasta ahora, a principios de septiembre, secretario general del Consejo General del Colegio de Mediadores de Seguros de España, ¿no? Es una persona especialista en la gestión de siniestros complejos y me consta, con algunos siniestros importantes de este país, en disputas internacionales sobre temas de responsabilidad civil de D&O, en responsabilidad civil general, avería de maquinaria, pérdida de beneficios, ciberriesgos, que es una de las últimas tendencias y también tiene muchísima experiencia, y especializado en cuestiones regulatorias del seguro, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Además, muy activo pues, en redactar cartas de condiciones para corredores, contratos de agencia, acuerdos tripartitos con agencias de suscripción, Binding Authorities Agreements, protocolos para la gestión de siniestros, TPAs, asesoramiento y diseño de programas internacionales de seguros y fiscalidad, y muchos programas de distribución de seguros bajo la exención de la ley de mediación, ¿no? El famoso Connected Contract Exception, para la comercialización pues, de seguros vinculados, de electrodomésticos, móviles, equipos informáticos, gadgets y demás, ¿no? Además de innumerables seminarios, conferencias por España que todos hemos vivido en Europa, en Hispanoamérica y en lo que más envidia me da, en las Islas Bermudas, ¿no? Donde también ha participado en algunas. Y en los últimos tiempos, además, en muchas conferencias y seminarios sobre la problemática de los programas internacionales de seguro, consecuencias regulatorias del Brexit para la industria del seguro, aspectos jurídicos de los grandes siniestros y transposición al derecho español justamente de la IDD, ¿no? Además de numerosos artículos y monografías sobre cuestiones muy del sector asegurador. Yo añadiría, quitando la modestia que seguramente por parte de Pablo me consta que tiene, diría que es uno de los principales, si no el principal, abogado hoy en día por experiencia y por temas que ha llevado en el mundo asegurador en España, ¿no? Sin más, os dejo con él, que nos dé esa visión. Y como decíamos, básicamente para los que os acabáis de incorporar, somos más de 100 ya apuntados en este momento. Pablo, la idea es hacer una exposición de unos 40 minutos, lo cual probablemente no le dé tiempo de entrar en detalle en todo, por desgracia, pero también es verdad que el tiempo es el que manda un poco, pero sí que la idea es luego dejar 20-25 minutos para que si algún tema necesitamos profundizar en él o hay alguna cuestión que no se haya tocado por parte de Pablo, pues disponer de un tiempo para poder hacerlo, ¿no? Pablo, te dejo todo tuyo. Buenas tardes a todos. No sé si se me oye. Sí. ¿Se me oye razonablemente bien? Bueno,
Bueno, yo os envío un fuerte abrazo porque veo en la pantalla, que la tengo a mi derecha, por eso estaré mirando de frente, o veo a muchísimos amigos, a gente a la que tengo mucho cariño, a muy grandes profesionales y a muchas personas que saben mucho más que yo. Y por lo tanto, pues bueno, les pido perdón porque son ellos los que deberían de estar aquí sentados hablando. Pero, en fin, me han pedido que hable de esto y aquí estoy, ¿no? Bueno, el tema que vamos a tratar es el Real Decreto Ley de 3/2020 de 4 de febrero, que es el que transpone al derecho español, entre otras, porque no solo transpuso esta, pero entre otras, la Directiva de Distribución de Seguros, que introduce importantes novedades en el sector de la distribución. Entonces, el objeto de la ponencia es informar a través de 30 preguntas sobre aspectos novedosos de este Real Decreto y sobre las diferencias más importantes con respecto a la ya derogada Ley 26/2006 de mediación de seguros, que es su inmediato predecesor. Son 30 preguntas. En realidad, lo que yo había preparado eran 46 preguntas. Las he tenido que reducir a 30 y las debería haber reducido bastante más. Es decir, que hay muchas cuestiones interesantes, pero con las 46 preguntas que yo tenía preparadas, mi ponencia se iba a las 2 horas largas. Las he reducido a 30 y no sé hasta dónde voy a llegar. Entonces, voy a intentar, vamos a ir avanzando y yo sí me comprometo a intentar dar respuesta a aquellas preguntas que no haya cubierto. Y en cualquier caso me pongo a disposición de todos. Ana ha comentado que os dará mi dirección de email y yo me pongo a disposición para aclarar cualquier cuestión. Bueno, la primera pregunta que yo me he formulado es ¿cuál es el objetivo de esta normativa de distribución, de este Real Decreto? Bueno, por comparación con la Ley de Mediación. La Ley de Mediación tenía por objeto establecer las normas de acceso, ejercicio y supervisión de la actividad mercantil de la mediación en seguros. Ese era el objetivo de la Ley de Mediación. Y a ese objetivo, el Real Decreto Ley de Distribución añade otras dos finalidades. La primera es garantizar la protección de los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios por un contrato de seguro. Y la segunda finalidad, el segundo objetivo del Real Decreto de Distribución es promover la libertad en la contratación de productos de naturaleza aseguradora. La libertad en la contratación. Yo me he preguntado por qué se había metido como objetivo la libertad en la contratación. Es que no somos libres de contratar. ¿Qué ocurre? Entonces, bueno, a mí, sin ánimo de polemizar y sin meternos ahora en terrenos farragosos, me parece importante la libertad de contratación porque a veces esta libertad de contratación se ve conculcada cuando uno va a adquirir un seguro vinculado a otros productos. Hablando en plata, cuando uno va a un banco a pedir un préstamo avalado por el ICO y le obligan a contratar un seguro, ¿no? Lo dejo ahí introducido. Si hay algún operador de banca seguros que me perdone, porque yo estoy seguro de que no todos los bancos actúan igual, ni todos los operadores de banca seguros actúan igual. Hay seguro que cada vez son más profesionales, pero en fin, yo dejo ahí introducida la cuestión, que es un objetivo de la ley, la libertad en la contratación. Me parece interesante subrayarlo. Luego, hay otra pregunta que yo me he planteado y que también me parece nuclear, que es esta. ¿Qué es y qué no es distribución de seguros? ¿Por qué es importante esta pregunta? Pues porque en función de lo que sea la respuesta, la actividad que realice ese distribuidor estará sujeta a IVA o exenta de IVA. Y por eso es bastante importante. Porque no todo lo que hace un mediador, aunque tenga el nombre de corredor, está exento de IVA. No todo lo que hace un mediador, aunque tenga el nombre de agente, está exento de IVA. Por eso hay que ser cuidadosos si no queremos tener problemas con Hacienda. Bien. Es distribución de seguros y, por tanto, sometido al Real Decreto Ley y, en principio, exento de IVA, el asesoramiento en relación con un contrato de seguro, la propuesta o la realización de los trabajos previos a la celebración de un contrato de seguro, por ejemplo, ayudar al cliente a contestar al cuestionario de declaración del riesgo,
también lo es la celebración del propio contrato de seguro, la asistencia al cliente tomador del seguro en la gestión y ejecución del contrato y, muy importante, la asistencia en caso de siniestro. Entonces, la remuneración que perciba el mediador, sea agente o sea corredor, por la realización de estas actividades está en principio exenta de IVA. Sin embargo, no es distribución de seguros el suministro de información prestado con carácter accesorio en el contexto de otra actividad profesional con un condicionante, que es si no se efectúa ni se persigue ayudar al cliente a celebrar, a ejecutar un contrato de seguro o de reaseguro. Voy a poner un ejemplo que podría ser intrusismo profesional, pero es para que se entienda. Es decir, no me voy a meter en el tema del intrusismo, pero voy a poner el ejemplo para que se entienda. Si yo como abogado llega un cliente y yo le doy información, le digo, oye, ¿te conviene contratar un seguro de día? No. Y le presento a mi amigo Andrés Martínez, por ejemplo, para que contrate un seguro de día, no, por decir algo. Pues bueno, si yo les presento y no voy a ayudar al cliente a celebrar el contrato, ni a ejecutarlo, eso es suministro puro de información. Eso no es distribución de seguros y si yo pretendo cobrar por eso, a Andrés Martínez le tendré que pasar una factura con IVA. Bien. Bueno, tampoco es distribución de seguros la actividad de gestión de siniestros a título profesional y el peritaje y la liquidación de siniestros. Igualmente se excluye, que es lo que acabo de decir de la información, lo concreta un poco más la norma, se excluye la actividad de distribución, el mero suministro de datos e información sobre potenciales tomadores. ¿A quién? ¿A un mediador o a una entidad aseguradora? El ejemplo de antes, yo como abogado llego y doy información sobre un cliente mío que puede ser un potencial tomador a un mediador o a una entidad aseguradora. Si no hago nada más, no efectúo ninguna acción adicional para ayudar a celebrar el contrato de seguros, eso no es distribución. También se excluye el mero suministro de información sobre productos de seguro o de reaseguro o sobre un mediador o entidad aseguradora, si el proveedor de esa información no efectúa ninguna acción adicional para ayudar a celebrar el contrato de seguro. En el ejemplo que he puesto del abogado, pues es cuando yo le digo a un cliente mío, oye, mira, ponte en contacto con esta aseguradora que te conviene contratar un seguro de día. No, si no hago nada más, eso es pura información y si yo pretendiera cobrar por eso, la factura que pasara estaría sujeta a IVA. Bien. Se excluye igualmente del concepto de distribución la actividad realizada por los mediadores de seguros complementarios exentos. Luego explicaré qué es un mediador de seguros complementario exento y perdonadme porque me imagino que la mayoría sabréis lo que es, pero en fin, yo creo que hay que hablar pues, para la gente que quizá no tenga tantos conocimientos porque o bien viene de otro sector o por los motivos que sean, ¿no? La actividad del mediador de seguros complementario exento podrá estar sujeta a IVA o no, dependiendo de la verdadera naturaleza de la actividad. Pero claro, en principio, la remuneración de este mediador de seguros exento sí estará también exenta de IVA. Pues lo normal es que no se limite al mero suministro de información, sino que sí ayudará al cliente a celebrar un contrato de seguro o reaseguro. Y esto lo veremos cuando hable de esta figura. Y se excluye, por último, la actuación de las aseguradoras como abridores en las operaciones de coaseguro. Bueno, pues hay un riesgo grande, intervienen 3 aseguradoras distintas, una tiene el 60% del riesgo, otra tiene el 30% del riesgo y otra el 10%. La líder, que es la que más lleva habitualmente, la que más riesgo asume, pues es la abridora y invita a las otras 2 a participar y esa invitación, ese mediar para que otros asuman el riesgo, no es distribución en seguros, pero tampoco está sujeto a IVA, porque es actividad aseguradora. Bien. La siguiente pregunta que yo me he formulado es si el Real Decreto Ley de Distribución de Seguros establece nuevas categorías de distribuidores de seguros. ¿Hay nuevas categorías? Bueno, pues la verdad es que sí. La Ley de Mediación establecía 2 categorías de mediadores, que son los agentes y los corredores. Dentro de los agentes podían ser exclusivos o vinculados y además podían ser operadores de banca de seguros exclusivos o vinculados. Esas eran las categorías de mediadores de seguros. El Real Decreto Ley añade las siguientes. Por un lado, las entidades aseguradoras, cuando distribuyen sus propios productos a través de sus empleados, se han convertido en distribuidores y, por lo tanto, les aplica la ley. Luego es una nueva categoría.
una entidad aseguradora que distribuye sus productos. Y luego también los mediadores de seguros complementarios, los no exentos, y a estos me referiré también a continuación. Y como he dicho, no, me preguntaréis, bueno, hay otra categoría, que son los comparadores de seguros. Bueno, los comparadores de seguros no son una clase de mediador. Para ser comparador de seguros hay que venir ya con la clase puesta, es decir, hay que pertenecer a una clase, ser agente o corredor. Luego, el comparador no es una categoría o clase de distribuidor, sino una forma de distribuir los seguros. Además, en el artículo 161 se trata aparte otro tipo de distribución, que es la distribución de reaseguros, y que puede realizarse o bien por las entidades reaseguradoras a través de sus empleados o bien por los corredores de reaseguro. Bien. Y ahora vamos a ver qué es eso del mediador de seguros complementario. Bueno, esta es una figura nueva, no totalmente nueva, pero es nueva, en el sentido de que es la actividad que se regula como tal. Se trata de una persona física o jurídica que realiza la actividad de distribución de seguros con carácter accesorio. Es decir, que no es un profesional de la distribución. Lo hace con carácter accesorio. Su actividad principal no es la distribución de seguros, sino otra. Por ejemplo, un concesionario de automóviles. Concesionario de automóviles a lo que se dedica principalmente es a vender coches y a lo que se dedica accesoriamente es a vender seguros. Además, los seguros que distribuya este mediador de seguros complementario deben ser complementarios del bien o servicio. En el caso del concesionario de automóviles, el seguro que venda debe ser complementario del bien que vende, que es el coche. Los seguros que vendan, en principio, no deben de cubrir los riesgos de vida o de responsabilidad civil, salvo cuando estas coberturas sean también complementarias del bien o servicio. Por eso, el concesionario de automóviles puede vender un seguro de autos que cubre el riesgo, las consecuencias de perder la vida, cubre el riesgo de vida, cubre sobre todo el riesgo de responsabilidad civil. Los mediadores de seguros complementarios, aunque se clasifican, aunque son, según el Real Decreto Ley, una clase de mediadores, en el fondo tampoco lo son. ¿Por qué? Porque también tienen que venir ya con su forma jurídica puesta, es decir, tienen que adoptar la forma jurídica de agente o de corredor. Y lo llamativo es que esto no lo dice el Real Decreto Ley en el cuerpo de la norma, sino en la exposición de motivos. Bueno, y ahora vamos con el mediador, que es un mediador de seguros complementario exento. ¿Qué es eso del exento? Bueno, el mediador de seguros complementario exento es un mediador de seguros complementario, como al que me acabo de referir, al que no se le aplica el Real Decreto Ley de distribución, no quedando, por tanto, sujeto al cumplimiento de las obligaciones que en él se establecen, pero su actividad debe ceñirse a lo siguiente. Primero, el seguro que distribuya debe ser complementario del bien o servicio suministrado por algún proveedor. Subrayo lo de algún proveedor. ¿Por qué? Porque el ejemplo típico, y creo que es para el que está diseñado este artículo, es la agencia de viajes. La agencia de viajes, o sea, una agencia de viajes vende un seguro que es complementario de un bien o servicio que la agencia de viajes no da. Por ejemplo, el transporte de pasajeros en un avión. No es la agencia de viajes quien transporta al pasajero. El servicio, que es el servicio de transporte, lo suministra otro, que es la aerolínea, ¿no? Segundo, o sea, primero, que el seguro que distribuya sea complementario. Segundo, que dicho seguro cubra el riesgo de avería, pérdida o daño del bien o la no utilización del servicio suministrado por el proveedor, que es el caso cuando se produce la cancelación de un viaje, los daños al equipaje o la pérdida de este y los demás riesgos relacionados con el viaje contratado por dicho proveedor. Y tercero, esto es un límite ya cuantitativo, que el prorrateo anual del importe de la prima no supere los 600 euros o que la prima por persona no supere los 200 euros cuando la duración del servicio sea inferior o igual a 3 meses, que es lo que ocurre con los seguros de viajes, ¿no? Bien, la entidad aseguradora o el mediador de seguros por cuenta de quien actúa el mediador de seguros complementario exento debe garantizar que, aunque ese mediador de seguros complementarios no está sujeto a la ley, sí debe garantizar que el cliente disponga antes de la celebración del contrato de seguro
de su identidad y dirección y de los mecanismos para la resolución de conflictos y, sobre todo, del documento de información previa al que después me referiré. ¿Esta figura del mediador de seguros complementario exento es nueva? Pues la verdad es que no es nueva, porque es prácticamente idéntica al mediador de seguros exento que estaba regulado en el artículo 3.2 de la antigua ley de mediación. En este sentido, no es novedad. Lo único que ocurre es que el Real Decreto Ley de Distribución es un poco más generoso en el sentido de que elimina una restricción a la que estaban sometidos los mediadores exentos. Y esa restricción es que aquellos, los de la ley de mediación, no podían distribuir cualquier tipo de seguro, sino solo los seguros que fueran sencillos, es decir, aquellos seguros en los que solo se exigía conocer la cobertura del seguro que se ofrecía, ¿no? El ejemplo típico es: yo voy a esquiar, llego a la estación de esquí, está nevando, voy a la taquilla, me compro el forfait y la señora que está en la taquilla o el señor que está en la taquilla me dice: ¿quiere usted comprar un seguro de accidentes por si se la pega esquiando? Entonces, yo digo, pues sí. Bueno, pues en realidad lo que se espera es que yo conozca la cobertura en sentido amplio, que es un seguro de accidentes cuando voy esquiando, aunque en el fondo el seguro no era nada sencillo, ¿no? Bueno, pues esa limitación de que el seguro fuera de contenido sencillo desaparece en la ley de distribución. De manera que ahora un mediador de seguros complementario exento puede vender cualquier tipo de seguros por complicados que sean, siempre y cuando se respeten los límites cualitativos y cuantitativos a los que me acabo de referir. ¿Cuáles son los ejemplos típicos de mediadores de seguros complementarios exentos, además de las agencias de viaje? Por ejemplo, los fabricantes o distribuidores de teléfonos móviles y equipos electrónicos. También lo son las grandes superficies, cuando junto con los productos que suministran distribuyen seguros complementarios que siempre y cuando no exceden de los límites que acabo de mencionar. Bien. Y ahora voy a pegar un salto a otra cuestión que ha levantado en su momento cierta polémica, que es qué son las cuentas de clientes y quién debe tenerlas y qué plazo hay para abrirlas. ¿Qué es eso de una cuenta de clientes? Cuando se aprobó el Real Decreto Ley de Distribución hubo no poco revuelo en el mercado y en concreto algunas asociaciones de mediadores pues sostenían la tesis de que las cuentas de clientes que tenían que tener los mediadores de seguros no eran más que apuntes contables, eran cuentas contables, no cuentas físicas. Bueno, esto no es así, o por lo menos la Dirección General de Seguros ha entendido que no es así. Las cuentas de clientes son cuentas bancarias que tienen que abrir los agentes y los corredores de seguros, y en esas cuentas deben transferirse los fondos pertenecientes a los clientes, bien en concepto de pago de primas o bien en concepto de indemnizaciones o reembolso de primas. En estas cuentas bancarias, el mediador solo puede gestionar los recursos económicos del cliente y deben de estar completamente separados del resto de recursos económicos del mediador. Es decir, si yo soy un corredor o soy un agente, tengo que tener mi cuenta operativa como corredor y en mi cuenta operativa, con cargo a esa cuenta operativa, yo pagaré las nóminas, pagaré el recibo de la luz de mi oficina, pagaré teléfonos, etcétera, ¿no? Pagaré mis gastos corrientes, los tendré domiciliados en mi cuenta operativa. Y en esa cuenta operativa no pueden entrar dineros del cliente. Es decir, si a mí un cliente me da un importe en concepto de prima para que se lo pague a la aseguradora, ese importe no puede ir en mi cuenta operativa, tiene que ir a otra cuenta separada, distinta, que es lo que se llama cuenta de clientes. Es decir, se trata de separar completamente los recursos económicos del cliente de los recursos económicos del mediador. Eso es, en síntesis, lo que es una cuenta separada. ¿Quién tiene la obligación de tener cuentas separadas? Bueno, solamente obliga a los corredores y a los agentes de seguros. ¿Cuántas cuentas de clientes separadas hay que tener? Bueno, en principio, con una es suficiente. Uno puede tener las que quiera, pero con una es suficiente. La cuestión está en que los dineros del cliente estén en una cuenta y los dineros del mediador estén en otra cuenta distinta y que no se mezclen. Bueno, como he dicho antes, son tres los conceptos
que deben entrar en esa cuenta, que son las primas, o sea, el dinero que el cliente da al mediador para primas, el dinero que la aseguradora entrega al mediador para indemnizar un siniestro cubierto por una póliza y cuyo destino final es el tomador del seguro, asegurado beneficiario, y los reembolsos de primas, los estornos de primas por los conceptos que sean. ¿Desde cuándo tiene que tener un mediador abierta una cuenta de cliente separada? Bueno, tiene que tenerla abierta desde el 6 de mayo del 2020. ¿Por qué? Porque el Real Decreto Ley concedió un plazo de 3 meses desde el día de su entrada en vigor, que fue el 6 de febrero. El 6 de febrero, 3 meses, nos lleva al 6 de mayo. Y esto sí, el tema de las cuentas de clientes separadas sí que es una cuestión enteramente nueva de la ley de mediación y es una cuestión enteramente nueva en España. En el Reino Unido esta obligación lleva más de 30 años y en otros muchos países también, o sea, no es ninguna novedad. Otra pregunta que yo me he formulado es, si soy corredor, ¿cómo me afecta el Real Decreto Ley de Distribución? ¿He de preocuparme de algo? ¿Qué obligaciones tengo frente a mi cliente? Bueno, pues el régimen de los corredores de seguros no varía sustancialmente del ya establecido en la antigua ley de mediación. Sigue con las obligaciones de informar al cliente, que trate de concertar un seguro sobre las condiciones del contrato, ofrecer la cobertura que más le convenga, velar por la concurrencia de los requisitos que debe reunir la póliza, informar sobre el alcance, el significado de las cláusulas de la póliza y asistirle en caso de siniestro. Así como cuestión anecdótica, la retribución del corredor pasa a llamarse remuneración y desaparece, esto me parece digno de mención, desaparece la obligación de reflejar en el recibo de prima el importe de la retribución del corredor si además de los honorarios se cobra comisión. Bien, eso es una simplificación interesante. Las prohibiciones siguen siendo las mismas y lo que ya he dicho de las cuentas de clientes. Hay un tema que me parece interesante tocar y que acabo de esbozar, que es si yo como corredor puedo cobrar comisión de la aseguradora y a la vez facturar honorarios al tomador del seguro. Y la segunda pregunta, que es casi más importante, si esa factura que yo como corredor emito al cliente, a mi cliente, está sujeta o exenta de IVA. Esto lo comento porque ha habido muchísimos corredores que se han planteado esta cuestión y que a mí me la han planteado. Por eso me ha parecido interesante recogerla aquí, ¿no? Bueno, efectivamente, además de cobrar una comisión de la aseguradora con cargo a la prima, el corredor, claro que puede facturar a su cliente, que es el tomador del seguro, honorarios profesionales. Pero, primero, debe haberlo acordado previamente por escrito con el cliente. Señor cliente, le voy a facturar honorarios. Segundo, debe facturárselos directamente al cliente y debes pedir una factura independiente, completamente independiente y separada del recibo de prima de la aseguradora. Nada que ver con el recibo de prima. Y la cuestión nuclear, ¿esa factura que yo emito a mi cliente está sujeta a IVA? Pues depende. Depende de lo que se haga por el cliente. Si se realiza alguna de las siguientes funciones, asesorar al cliente en relación con el contrato de seguro, preparar una propuesta de contratación de un seguro, realizar un trabajo previo a la contratación del seguro, celebrar el propio seguro, asistir al cliente en la gestión y ejecución del contrato o asistirle en caso de siniestro, entonces no hay IVA. Eso está exento de IVA. Es importante entender que la Dirección General de Tributos ha establecido que solo los servicios que por sí mismos consisten en la aproximación entre las partes, es decir, entre el tomador y la entidad aseguradora, para la suscripción de contratos de seguro, puede resultar merecedora del beneficio de la exención de IVA. Tiene que haber aproximación entre las partes. Y sigue diciendo la Dirección General de Tributos, el puro y simple back office, es decir, la prestación de servicios de apoyo, que por sí mismo no constituyen prestaciones de servicios relativas a operaciones de seguro efectuadas por un corredor o un agente de seguros en el sentido de la ley del IVA, no son merecedores de la exención. Y es muy importante también tener en cuenta que la Dirección General de Tributos no entiende de, ¿cómo diría yo?, de etiquetas, de calificativos. Yo no puedo llegar a la Dirección General de Tributos y decirle, oiga, es que yo soy corredor de seguros inscrito en la DGS, por lo tanto, todo lo que yo haga está exento de IVA, porque lo dice la ley. No.
lo que va a hacer la Dirección General de Tributos es mirar objetivamente al servicio que se ha prestado. Y si hay mediación, estará exento. Y si no hay mediación, estará sujeto a IVA. Por eso hay que tener bastante cuidado de cómo se hacen y cómo se documentan las cosas. Bien, además, el corredor debe informar al cliente antes de la celebración del contrato del importe de los honorarios que le va a cobrar. Y si eso no es posible, por los motivos que sea, al menos se debe informar del modo en el que se van a calcular los honorarios. Otra cuestión que ha sido bastante debatida durante todo el periodo de gestación de la ley y del Real Decreto de Distribución y después de aprobado, ha sido el tema de si puede sustituirse un corredor por otro durante la vigencia de la póliza de seguro. Y en ese caso, ¿a quién corresponden las comisiones? Bien, la respuesta es afirmativa. Puede sustituirse un corredor por otro en cualquier momento. Y esto se conoce con el nombre de cambio de posición mediadora. Para que un nuevo corredor sustituya al designado en la póliza, ¿qué es lo que hace falta? El consentimiento del tomador. ¿Por qué? Porque el tomador es el dueño de la relación. El tomador es el mandante del corredor y es el dueño de esa relación. Puede facultar al corredor para representarle mientras esté contento con el corredor y el día que deje de estarlo le revoca el mandato y se ha acabado. Por lo tanto, las comunicaciones en cuanto al cambio de posición mediadora realizadas por un corredor de seguros a una entidad aseguradora en nombre del tomador surten los mismos efectos que si lo hubiera realizado el propio tomador, salvo que este tomador haya indicado algo en contrario. Ahora bien, el Real Decreto Ley no regula, y es una pena, no regula a quién corresponden las comisiones. Si una póliza entra en vigor el 1 de enero y vence el 31 de diciembre, y en esa póliza figura como corredor el corredor A, y el corredor A ve revocado su mandato 20 días después de que ha sido nombrado, un mes después de que ha sido nombrado, ¿qué pasa con la comisión? Bueno, pues esto que podía haberlo recogido la ley porque ha sido fuente de conflictos infinitos entre aseguradoras y corredores entre sí, y es siempre motivo de conflicto. Esto podía haber regulado el Real Decreto, pero la Dirección General de Seguros ha considerado que esto es una cuestión de puro mercado y que, por lo tanto, mayorcitas son las asociaciones interesadas, en concreto UNESPA, que es la que representa a las entidades aseguradoras, y luego las varias asociaciones de mediadores de seguros, pues que entre ellas se deben de poner de acuerdo para ver cómo se regula esa cuestión. Y, de hecho, hay un consenso bastante razonable entre todas las asociaciones de mediadores de seguros y UNESPA sobre cómo funciona el tema de la comisión. Y es esta: el corredor saliente, es decir, el que ha estado un mes solo, tiene derecho a las comisiones pactadas hasta la fecha de vencimiento o renovación de la póliza. Es decir, tiene derecho a la comisión desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y una vez vencida la póliza, también tiene derecho a las comisiones que correspondan por la regularización de capitales y primas. Y a partir de la fecha de renovación de la póliza, las comisiones corresponderán al nuevo corredor, es decir, al corredor entrante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el corredor entrante está trabajando de gratis? Pues sí. Pues sí, está trabajando de gratis hasta que se renueve la póliza. Pero una vez que se renueve la póliza, pues ya se lleva el gato al agua, se lleva al cliente. Y esa supongo que será su mejor recompensa. En fin, esto es lo que dice la norma sobre el cambio de posición mediadora y lo que dice el mercado sobre a quién corresponde la comisión en el caso de que haya cambio de la posición mediadora. Bueno, la siguiente cuestión que yo me hago es si varían en algo los requisitos para ser corredor de seguros. La verdad es que no mucho, y voy a pasar muy por encima. El programa de actividades sigue siendo básicamente el mismo. Los requisitos de honorabilidad comercial y profesional y la posesión de conocimientos y aptitudes siguen siendo los mismos, pero aquí hay una variante. ¿La figura del director técnico de la correduría deja de existir? No. ¿Sigue existiendo? Sí. ¿Con ese nombre? No. ¿Cómo se llama ahora? Se llama la persona responsable de la actividad de distribución. Persona responsable de la actividad de distribución. Bueno, entonces sabemos que los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, es decir, tener un comportamiento
de respeto a las leyes, no tener antecedentes penales, no haber sido concursado ni quebrado, no haber resultado inhabilitado, etcétera, etcétera. Todo esto lo debe de cumplir la persona responsable de la actividad de distribución y, si hay un órgano de dirección responsable de la actividad de distribución, las personas que conformen ese órgano y también los miembros del Consejo de Administración de la Correduría de Seguros. Bien, el programa de formación, bueno, pues ya sabemos que el corredor tiene que presentar un programa de formación continua, pero la novedad es que este curso lo puede impartir el propio corredor. Hay una ligera modificación en lo que es la capacidad financiera del 4%. Sabemos, se exige a los corredores de seguro que tengan una capacidad financiera del 4% de las primas intermediadas con un mínimo, era un mínimo de 18.750 euros, pero ese mínimo ha subido a 19.510 euros. El seguro de responsabilidad civil profesional pasa de una suma asegurada de 1.250.000 euros a 1.300.380 euros por siniestro y de 1.850.000 euros a 1.924.560 euros por todos los siniestros correspondientes a una anualidad. Luego hay todo un revuelo y una regulación prolija en lo que son los vínculos estrechos y las participaciones significativas. Los corredores deben informar sobre la identidad de los accionistas o socios que posean en la correduría una participación directa o indirecta del 10% o superior. Esto es lo que es una participación significativa, es decir, posesión del 10% de los derechos de voto o del capital. También tiene que informar de la identidad de las personas que posean vínculos estrechos, y los vínculos estrechos se producen cuando hay una participación en el capital del 20% o una posibilidad de derechos de voto del 20%. Pablo, te quedan 15 minutitos. Me quedan 15 minutos. Bien. Bueno, pues vamos a ir avanzando como podamos. Bueno, los corredores deben de hacer constar de forma destacada en toda la publicidad si hay una entidad aseguradora que tiene una participación significativa en su capital o si hay un agente de seguros que tiene una participación significativa en el capital. Y además también deben de dar publicidad, deben informar de manera destacada en toda su formalidad, toda su publicidad, si están presentes en el órgano de administración de una entidad aseguradora o reaseguradora o si tienen una participación significativa en una entidad aseguradora o reaseguradora. Pero ya no se exige destacar que en el Consejo de Administración de la Correduría hay presencia de administradores, delegados, directores, gerentes, apoderados o personas que llevan la dirección de entidades aseguradoras, agencias de seguros, peritos, bancos, entidades financieras, operadores de banca seguros. Es decir, se ha simplificado ese requisito de transparencia. Sí está obligado todo distribuidor de seguros que esté sujeto a autorización a comunicar a la Dirección General de Seguros en 15 días desde el acuerdo de modificación los cambios en la información facilitada para adquirir la inscripción en el registro. La siguiente pregunta que me formulo es ¿qué requisitos hay que cumplir para adquirir una participación significativa en una correduría de seguros? ¿Por qué hago esta pregunta? El mercado se está contrayendo, el mercado asegurador, cada vez hay más fusiones, hay más adquisiciones y lo mismo ocurre en el mundo de las corredurías. En España hay un exceso de corredores de seguros, es brutal el número de corredores que hay y por lo tanto pues, cada vez se están produciendo más fusiones y más adquisiciones. Y el régimen es el mismo que la ley que establecido en la antigua ley de mediación. Hay que informar a la Dirección General de Seguros de la pretendida transmisión y la Dirección General de Seguros tiene un plazo de 3 meses para evaluar esa transmisión y oponerse a la misma. La única diferencia es que antes la Dirección General de Seguros podía oponerse a la adquisición diciendo o alegando sencillamente que a su juicio el adquiriente no era idóneo para garantizar la gestión sana y prudente de la sociedad. Y, sin embargo, ahora, en el Real Decreto de Distribución, la Dirección General de Seguros solo puede oponerse si el adquiriente no cumple con los requisitos de honorabilidad comercial y profesional.
Bueno, las incompatibilidades de los corredores de seguros, las incompatibilidades de los corredores de seguros, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, son más o menos las mismas, pero hay que tener en cuenta que una cosa es el ejercicio de la actividad y otra cosa es participar en el capital o en los órganos de administración de una entidad incompatible. Y la ley no prohíbe este supuesto. No lo prohíbe, solo exige que se le dé publicidad, como he comentado antes. Por eso, un administrador o un empleado de una entidad aseguradora puede formar parte del consejo de administración de una correduría. Bueno, vamos a entrar en todo un capítulo que es muy prolijo, muy denso y muy pesado, pero voy a intentar simplificarlo, que es: si soy agente o corredor, ¿cuáles son mis obligaciones de información y qué normas de conducta debo observar? Bueno, en primer lugar, hay un principio general que aplica a todos los distribuidores, no solo a los agentes y corredores, sino también a las entidades aseguradoras cuando están distribuyendo sus propios productos. Y es que todos tienen la obligación de actuar con honestidad, equidad, profesionalidad y en beneficio de sus clientes. Bueno, esto es interesante, sobre todo si hablamos de agentes de seguros exclusivos, ¿no? No está muy claro que el agente de seguros exclusivos se deba a sus clientes y no a la aseguradora que le debe de comer, pero bueno, esto podría ser objeto de un debate interesante en su momento. La publicidad de todos los mediadores debe ser precisa, clara y no engañosa e identificable como tal. Y una limitación nueva e interesante es que no se puede remunerar a los empleados de los distribuidores de modo que esa forma de retribución entre en conflicto con la obligación de actuar en el mejor interés del cliente. Bueno, esta cuestión llevada a la práctica me parece harto difícil de cumplir si pensamos en agentes de seguros exclusivos. Bueno, en cuanto a la información general previa, antes de la celebración de un contrato, el mediador, y aquí ahora sí me estoy refiriendo al mediador, no al distribuidor en general, sino al mediador, debe proporcionar una información infinita y con suficiente antelación. Su identidad, su dirección, su condición de mediador, si ofrece asesoramiento, el procedimiento de quejas y resolución de conflictos, el tratamiento de datos de carácter personal, el registro en el que está inscrito y los medios para comprobarlo, si actúa en representación del cliente o por cuenta de una o más entidades aseguradoras, el régimen de participaciones significativas y derechos de voto en entidades aseguradoras o si una entidad aseguradora participa en el capital o en los derechos de voto de forma significativa del mediador. Además de esos elementos subjetivos está la información en relación con el contrato ofrecido. Y aquí el mediador debe informar sobre si facilita asesoramiento basándose en un análisis objetivo y personalizado. He de insistir que esto, estoy hablando de las obligaciones de los mediadores, no de los corredores. Me gustaría a mí saber cuándo un agente de seguros exclusivo va a facilitar asesoramiento basándose en un análisis objetivo y personalizado cuando solamente vende los productos de su aseguradora. Sí, aquí me imagino que habrá que leer entre líneas, ¿no? Tiene que informar también el mediador de si está contractualmente obligado a realizar actividades de distribución exclusivamente con una o varias entidades aseguradoras o bien que no está obligado. Pero eso lo tiene que dejar muy claro. ¿Para quién actúa? ¿A quién representa? Si representa a las aseguradoras, debe informar quiénes son esas aseguradoras. En el caso de los operadores de bancas seguros, deberán comunicar a sus clientes que el asesoramiento prestado se facilita para contratar un seguro, no para contratar un producto financiero u otro producto que pueda comercializar la entidad de crédito, sino para contratar un seguro. También el mediador debe informar de la naturaleza de la remuneración recibida, es decir, si cobra un honorario, si cobra una comisión, si recibe una ventaja económica que no es pecuniaria. De todo esto debe informar. Y este deber general de información también debe cumplirse con ocasión de la modificación o de la prórroga del contrato. Luego, antes de facilitar la información sobre el contrato de seguros, todo distribuidor, y aquí ya volvemos a incluir a las entidades aseguradoras, deben determinar las exigencias y necesidades del cliente en base a las informaciones que el propio cliente les facilite.
Y una vez determinadas las exigencias y necesidades, facilitará al cliente información objetiva acerca del producto de seguro de forma comprensible, para que el cliente pueda tomar una decisión sobre si contrata o no contrata. Si se facilita asesoramiento al cliente, antes de la celebración del contrato, el distribuidor debe facilitar una recomendación personalizada explicando por qué un producto concreto satisfará mejor las exigencias y necesidades del cliente. Bien. Y en el caso de que sea un mediador quien facilita el asesoramiento, insisto otra vez en mediador, agente o corredor, si lo hace basándose en un análisis objetivo y personalizado, deberá prestar ese asesoramiento sobre la base de un análisis de un número suficiente de contratos. Vuelvo a recordar lo que he dicho para los agentes exclusivos. Bien, vamos a seguir avanzando porque me debe de quedar muy poco tiempo. Además de toda esa información previa, hay que entregar al cliente, en el caso de que lo que se venda son seguros no vida, el DIP, el documento de información previa. Y el DIP, pues es un documento totalmente normalizado, aprobado por un reglamento, el Reglamento de Ejecución 2017/1469 de la Comisión Europea de 11 de agosto del 17, pues es un documento bastante concreto. Debe informar sobre tipo de seguro, resumen de coberturas y riesgos principales, sumas aseguradas, ámbito geográfico, riesgos excluidos, condiciones de pago de la prima, duración de los pagos, etcétera. Es una lista bastante grande. Y un consuelo, no hay obligación de información cuando se trate de un seguro de grandes riesgos. Bueno, el tema de la información se complica todavía más si lo que el mediador vende son productos de inversión basados en seguros, unit links, etcétera. Y digo que se complica porque el mediador tiene que adoptar las medidas oportunas para detectar conflictos de intereses e informar al cliente de esos conflictos de intereses. Tiene que informar sobre costes y gastos asociados a la inversión, al producto de inversión basados en seguros. Tiene que realizar evaluaciones periódicas de idoneidad del PRIPS, del producto de inversión basados en seguros que ha recomendado al cliente. Tiene que darle orientaciones y advertencias sobre riesgos conexos. Tiene que informarle de la forma de pago y un sinfín de cuestiones más. Aquí la cuestión más debatida en el mercado es que los corredores de seguros que coloquen productos de inversión basados en seguros no pueden cobrar comisión de la entidad aseguradora. Esto el corredor de seguros no lo entiende. Perdón, como sabemos, todo esto proviene de la normativa MiFID. La normativa MiFID que está expresamente diseñada para los bancos. Entonces... Perdona. Sí. Son -5, por dejar tiempo para preguntas. Tiempo para preguntas, llevas toda la razón. Bueno, pues yo puedo parar aquí con los PRIPS. Voy a mencionar solamente que la transmisión de información que se realiza al cliente, el formato de papel es obligatorio el formato de papel. Y el soporte duradero, es decir, a través de Internet, a través de correo electrónico, de una página web, es opcional. Y además es opcional no siempre, sino cuando resulte adecuado en el contexto. Eso en lo que se refiere a la transmisión de la información. Me hubiera gustado hablar de lo que son las ventas combinadas y vinculadas, que es una cuestión también bastante prolija. Hubiera tratado también del control de productos y los requisitos en materia de gobernanza. Y aquí, sencillamente, me gustaría decir que las entidades aseguradoras que diseñen productos de seguros para la venta a sus clientes tienen que tener un proceso de aprobación del producto. Y si el producto lo ha diseñado el mediador, es el mediador el que tiene que tenerlo. Ese mecanismo de diseño de productos, ¿no? Y en el proceso hay que explicar cuál es la naturaleza del producto, especificar cuál es el mercado destinatario, evaluar todos los riesgos pertinentes y asegurarse de que la coherencia de distribución es razonable para garantizar que el producto llega al mercado definido. Bueno, paso por encima de la cancelación de la inscripción por inactividad.
del régimen de infracciones y sanciones, destacar que las infracciones son prácticamente las mismas y las sanciones suben descomunalmente. Y bueno, lo dejo aquí y abrimos el turno de preguntas. Y yo, en la medida que pueda, intentaré contestar. Muchísimas gracias por vuestra atención y ya os decía que era un tema arduo, muy largo y difícil de acotar. Muchas gracias. Perdona, Pablo, como tú decías, da para una hora más por lo menos o más. Exacto. Pero no sé si hay alguna pregunta que podéis formularla directamente por el chat del grupo, o si alguien quiere entrar, pues puede realizar la pregunta. Yo me gustaría hacer una pregunta muy rápida, Pablo. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por tu presentación, que como siempre fantástica, y se ve que dominas perfectamente esta nueva legislación, aunque la verdad es que no es fácil, porque yo la he leído algunas veces y todavía me surgen bastantes dudas. Entonces, una de las que me surge, Pablo, está relacionada además con la actividad que, como sabes, realizamos nosotros en Dual Ibérica, que es como agencia de suscripción. Y como bien sabes, normalmente la agencia de suscripción no suele estar regulada ni aparece en casi ningún sitio, como bien sabemos muchos de los presentes y tú y yo en particular, porque hemos lidiado con eso muchas veces, pero claro, aquí se examinan muchas figuras, las obligaciones de muchas figuras, y entre ellas cada uno está la de agencia de suscripción. Entonces a mí me surge una pregunta, sobre todo en relación con el documento de información que hay que adjuntar, donde, bueno, que hay que decir pues qué es lo que cubre la póliza, qué es lo que excluye, etcétera, 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 que tiene que ir en el idéntico formato que marca la ley. Y la duda que yo tengo es, duda o reflexión, entiendo desde la lectura de la ley que la agencia de suscripción no tiene la obligación de incluir en las pólizas que suscribe por cuenta de sus aseguradores ese documento, y que en todo caso el que lo tiene lógicamente es el asegurador, ¿no? Y el asegurador es el que tendrá que dar las instrucciones a la agencia de suscripción para que lo haga o no. Pero claro, por otro lado, también está el problema de que si suscribes además por cuenta de aseguradores que no sean locales, que no sean españoles, sino que sean, por ejemplo, el Reino Unido, sabes que, por ejemplo, en el Reino Unido la inclusión de ese documento depende también un poco del concepto del famoso consumer, ¿no? En unos casos, si es consumer, hay que adjuntarlo y en otros casos no. ¿Cómo este concepto también se está aplicando aquí en España? ¿También está regulado en esta ley? Porque yo al menos no lo he visto. ¿Y qué es lo que piensas tú de lo que te debemos hacer las agencias de suscripción en relación con esto? Bueno, vamos a ver. Entiendo que la pregunta es si una agencia de suscripción que ha diseñado un producto tiene la obligación de entregar el documento de información previa. Bueno, en primer lugar, como tú ya sabes, las agencias de suscripción no son distribuidores de seguros. O dicho al revés, son, por imperio de la ley, no distribuidores de seguros. Se pongan como se pongan, no distribuyen seguros. Y entonces, como no distribuyen seguros, ellas no tienen la obligación administrativa de entregar el documento de información previa. Sin embargo, nada impide que en lo que es la relación con las entidades aseguradoras a través de las binding authorities, que ahí la entidad aseguradora acuerde con la agencia de suscripción que sea la propia agencia de suscripción la que, por cuenta de la entidad aseguradora, entregue el documento de información previa. Y el documento de información previa he dicho que está normalizado, pero si esa aseguradora opera en España en régimen de libre prestación de servicios y está vendiendo seguros a tomadores españoles, debe regirse por la ley española y, por lo tanto, ese documento se debe entregar conforme a la ley española. Lo entregará la agencia de suscripción por cuenta de la entidad aseguradora, si lo establece la Binding Authority. Y me imagino que a la agencia de suscripción no le interesa nada que pudieran sancionar a la entidad aseguradora por la omisión de ese deber. No sé si he contestado, Andrés. Sí, has contestado perfectamente, pero me queda la parte del consumer o no consumer. ¿Ese concepto está regulado aquí también en nuestra legislación, en esta nueva legislación? Pero dices consumer a efectos de recibir la información. Sí, efectivamente, al asegurado, consumer asegurado en este caso. Si cualquier asegurado, sea el ramo que sea la actividad que sea, tiene el derecho, en ese caso, de recibir esa información. Cualquier asegurado que no esté catalogado como gran riesgo. Vale. El gran riesgo
el concepto de gran riesgo es un concepto puramente jurídico que establece la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia en su artículo 11. Y básicamente estamos ante un gran riesgo cuando el tomador de seguro cumple con 3 condiciones. La primera, que no lo tengo aquí delante, pero la primera me parece que tiene que tener un balance de 6 millones de euros, 50 empleados y un volumen de negocio de 12, no me acuerdo, digamos, que son esas 3 cantidades, son fáciles de cumplir. Es decir, que muchísimas empresas tienen la condición de gran riesgo. No sé si he vuelto a contestar o no. Sí, perfectamente. Muchas gracias, Pablo. Pablo, tenemos 3 preguntas concretamente. Voy un poco por orden. Preguntan por un lado el tema de los productos de inversión, que no has terminado de ajustarlo. Dice, ¿pueden o no cobrar comisión? ¿No? Supongo que la diferencia es entre corredor o lo que llama la ley el vendedor dependiente, ¿no? Lo que son básicamente los operadores de banca seguros. Sí, bueno, no, o sea, vamos a ver, como decía, toda la regulación de los PRIPS, de los productos de inversión basados en seguros, toda la regulación está exportada de MiFID, de la directiva MiFID, que está específicamente diseñada para la banca. No está diseñada para el seguro, está diseñada para la banca. Y tal cual está diseñada para la banca, se transporta al mundo del seguro. Entonces, en la banca está la figura del agente financiero. Si el agente financiero en la banca es independiente, no puede cobrar del emisor. ¿Vale? Entonces, trasladado eso al mundo del seguro, si el corredor de seguros es independiente, no puede cobrar del emisor. ¿Quién es el emisor? La entidad aseguradora. No puede cobrar. Sí puede, un OBS sí, y un agente exclusivo también porque es dependiente. Exactamente, porque son dependientes. Ellos no se presentan al mercado como independientes. El corredor es independiente por definición. Tiene que trabajar para todas. Sin embargo, el OBS no, trabaja para su aseguradora, la que le ha cedido la red. ¿Vale? Entonces, es un tema que en el mundo de la banca produce un poco de escándalo. Dices, vamos a ver, ¿cómo es posible que un corredor diga que es independiente cuando está cobrando de la aseguradora? Ya no entro en productos de inversión basados en seguros, en cualquier seguro. ¿Cómo puedes decir que eres independiente si al final vas a vender la póliza que más comisión te dé? Esa es la manera en la que piensan ellos. En el sector asegurador, el corredor dice, oye, perdona, no me ofendas. Yo soy un profesional de primera, yo analizo todas las pólizas del mercado y al final le doy al cliente la que más me guste. Si me pide un seguro de día, no, analizo la póliza de 3 o 4 o 5 compañías y al final le doy la que más me guste. Claro, a estos, los de la banca, dicen, pero vamos a ver, joder, si aquí las pólizas son casi todas son un cálculo la una de la otra. Y es que las coberturas que da un seguro de día no son prácticamente idénticas, sea quien sea el proveedor. Al final, ¿qué póliza le vas a dar? La de la aseguradora que te dé más comisión. Por eso, o sea, tienen su parte de razón y tienen su parte de no razón. ¿Por qué? Porque MiFID, que está muy bien para el mundo de la banca, pues va un poco a contrapelo en la industria del seguro, porque la industria del seguro no es lo mismo que la industria de la banca. Pero bueno, esa es la argumentación que ellos dan. No sé si he contestado a la pregunta. Supongo que sí. Hay otra cuestión. Presentan en la ponencia, dice, la nueva figura que sustituye al director técnico, ¿es necesaria también ahora en sociedades de agencia? En sociedades de agencia, sí, yo creo que sí. Eso me apunto y lo miro. Bueno, pues pendiente. Pero no, creo que no. Perdonadme, pero no. No, yo creo que en sociedades de agencia no. La figura del director técnico, a ver, bueno, no sé quién me hace esta pregunta, me gustaría mirármelo. Porque así ahora mismo no me acuerdo. Es Xavier Saizar. Xavier. Saizar. Pues si me envías un correo, yo te lo contesto encantado. Porque ahora mismo, si te digo la verdad, me tengo que ver la norma, porque ahora mismo no caigo. Bueno, entramos en otra. Dice, la obligación de entregar al cliente la información previa a la celebración de un contrato, pero no aclara cómo justificar la entrega a ese cliente, ¿no? Para ante el órgano de control, en caso de inspección, tener la justificación de ese envío o de esa entrega de esa documentación. Ya, efectivamente, pero como tantas otras cosas, ¿no?
Hay un montón de obligaciones que todos tenemos que cumplir y que, bueno, pues lo justificamos lo mejor que podemos. Y el ejemplo clásico es el de cómo justifican las aseguradoras que han solicitado la firma de los asegurados a las cláusulas limitativas de los contratos. O sea, ¿cómo justifica la aseguradora haber cumplido con las formalidades del artículo 3? Si el artículo 3 no lo pueden cumplir ellas. Ellas son las sancionadas, pero la firma es un acto personalísimo. Una aseguradora no puede ponerle un revólver a un tomador de seguro para que firme la póliza. No puede. Y sin embargo, la ley les exige que demuestren que la póliza está firmada. No pueden hacerlo en muchas ocasiones. Pues hombre, pues ahí hoy en día, pues que se utilizan tanto las tecnologías y cada vez más, pues bueno, ser cautelosos en los acuses de recibo por internet o al menos el dejar constancia de que sea enviado por correo electrónico, ¿no? Pues, La firma electrónica hoy en día facilita eso. Sí, sí, pero tú date cuenta que la firma electrónica todavía es un tema bastante sofisticado. Es decir, que si te coges lo que es la España, ya ni te cuento, es lo que hablan de la España vaciada, ¿no? Pero claro, España son un montón de ciudades pequeñas, de pueblos, donde, claro, tú hablas de firma digital y es que no se sabe ni de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, hombre, digamos que es una herramienta demasiado moderna. Por eso a mí me ha llamado la atención que en el Real Decreto Ley de Distribución se exige el papel. Se exige el papel. Y dices, pero hombre, estamos en el siglo XXI. El papel está a punto de desaparecer. Ya. Tú entregas la información en papel. Cuando desaparezca el papel hablamos. Por el momento entrega la información en papel. Y luego si se dan unas circunstancias ya la puedes entregar por vía telemática o por la web o por correo electrónico. Bien. Pregunta también por aquí, ¿el Real Decreto establece cambios en la figura del colaborador externo del mediador? El colaborador externo, pues no establece cambios porque hubo un cambio de nombre, se llamaba auxiliar, luego cuando se promulgó la Ley de Ordenación, Supervisión e Insolvencia, modificó la antigua ley de mediación y dejó de llamarse auxiliar externo para pasarse a llamar colaborador externo, pero vamos, no hay especiales novedades que yo recuerde. ¿Y puede ser colaborador externo complementario? Eso no existe. Eso no existe. O sea, el colaborador externo es, es una persona que suscribe un contrato mercantil para hacer una actividad en beneficio de otro, que tendrá que tener cierta formación, que es ahora el nivel 3, que antes el nivel C, tiene que tener su formación, pero es un colaborador mercantil. Sin embargo, el mediador de seguros complementario es alguien que se dedica, aunque no de manera profesional, se dedica de forma seria a distribuir seguros y con mucha continuidad. Pero no a colaborar en la distribución, sino a distribuirlos él. Hay una pregunta volviendo al tema de las comisiones de los productos financieros paquetizados como seguros. Claro, el tema es las carteras o una cartera en RANAF o una cartera en vigor. ¿Tiene efecto retroactivo el cobro de comisiones y el cobro o pasar a honorarios o va a quedar a partir de la entrada en vigor? Una cartera de... Si tú tienes una cartera con Unit Links ya con clientes que estás cobrando comisión, como hasta ahora la ley te permitía cobrar a un corredor comisiones, a partir de ahora esa cartera que ya tienes de pólizas de Unit Links contratadas con clientes histórica, ¿seguirán abonando comisiones o hay que pasar a honorarios si eres corredor? Pues buena pregunta. Yo la verdad es que no lo sé, pero mi intuición me dice que hay que dejar de cobrar comisión y que hay que pasar a cobrar honorarios, si eres corredor. Pues eso sí que va a ser un pollo. Sí, lo que pasa es que, bueno, es verdad, esto hay que leerlo a la luz de la disposición, de una de las disposiciones transitorias, que es la disposición
bueno, una de las disposiciones transitorias, la tercera o la cuarta, que dice que el Real Decreto no se aplica a los contratos de seguro suscritos con anterioridad al 6 de febrero del 2020, salvo que hayan sido objeto de novación extintiva. Es decir, todos los contratos en vigor al 6 de febrero del 2020 siguen en vigor. Entonces, yo no sé por cuánto tiempo está en vigor un Unit Link. No lo sé. ¿Estas pólizas de qué duración suelen tener? No son, no, normalmente son vida enteras. Pues, Otra cosa es si cualquier novación del contrato, es decir, si cambias en un momento determinado los fondos o cambias en un momento determinado la aportación, se considera un cambio y por lo tanto a partir de ahí la ley te dice, no, a partir de ahora cobras o una aportación, imagínate un cliente en un Unilink que de golpe hace una aportación de 200.000 euros. sí. Y eso ya se considera cartera y por lo tanto, o simplemente sería en las primas periódicas que pueda tener, como hay muchos Unilink con prima periódica, y que a lo mejor, pero no tiene la duración, se acostumbran a ser vida enteras. Claro, por eso lo decía. Entonces, o sea, aquí el criterio de la disposición transitoria es si hay novación extintiva. La novación extintiva es una figura súper delicada y compleja, súper litigiosa y que deciden los jueces caso a caso. Es decir, se entiende que hay novación extintiva, para que haya novación extintiva tiene que haber acuerdo de las partes, es decir, las partes quieren haber querido novar el contrato. Punto uno. Punto dos, tiene que haber un cambio en el contrato de algún elemento esencial. ¿Qué es elemento esencial? Ahí es donde entran los jueces y deciden en cada caso qué es un elemento esencial. En principio, el precio del contrato, la prima, es un elemento esencial y esto nos da algo de pista. Entonces, pues la verdad es que, Francesc, es una pregunta interesante y es un tema delicado eso. Juan Carlos, por ejemplo, planteaba aquí que dice, según algunas compañías, siempre que no se realicen modificaciones se sigue cobrando comisiones, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es una modificación? En un Unilink donde puedes cambiar las cestas, puedes hacer una aportación extraordinaria. Claro, no, es un poco ambiguo el decir que es una modificación, ¿no? Sí, o sea, insisto que para que sea extintiva y por lo tanto tiene que ser una modificación fundamental, una modificación de un elemento importante del contrato, no una modificación, pues por ejemplo, ¿no? El cambio de domicilio de una de las partes. Bueno, pues el cambio de domicilio de una de las partes es una modificación del contrato, pero eso ni quita ni añade, eso nunca puede considerarse una modificación esencial. Un par de preguntas más y como hemos puesto el email de Pablo, siempre se van a poder dirigir a él y si te parece cerramos. Hay aquí un comentario que yo creo que lo puedo contestar directamente, que dice si los honorarios en productos de inversión los puedes cobrar a la compañía por comercializar o en este caso llevarían IVA. No, porque si son honorarios tienen que ser siempre por asesoramiento al cliente, con lo cual estamos ya con la respuesta. Hacemos la última pregunta. ¿Es la colaboración entre corredurías es posible bajo la nueva normativa? Sí. ¿Estaría sujeta a IVA a las comisiones que se reparten? ¿Y cómo se declararía esto en la DEC? Lo de cómo se declara en la DEC, la verdad es que no lo sé. Lo de si están contempladas, sí está contemplada. Es la relación de comisión corredor mayorista y corredor minorista, y entonces pues es igual que el régimen anterior. Es decir, hay uno que distribuye bajo la responsabilidad de otro. Es igual que lo que teníamos antes. Exactamente igual. No sé cómo se refleja eso en la DEC, pero se refleja como se viniera reflejando hasta ahora. Muy bien. Perfecto. Oye, pues me sabe mal no disponer de mucho más tiempo por intentar cumplir al máximo nuestro horario. Quería dar gracias, evidentemente, a Pablo por la exposición, aunque, como decíamos, nos hemos quedado, yo creo que relativamente cortos. Menos mal también que hemos cortado las preguntas, pues si no, cada vez, Pablo, eran más complicadas. Entonces, al final, pero bueno, no obstante, como decíamos, tenéis el contacto para cualquier duda y estamos a vuestra disposición para cualquier tema. Agradeceros de nuevo a todos vuestra participación, las preguntas y vuestro emplazamiento y sobre todo, como decía al principio, animaros a que os unáis al club. Podéis obtener información a través de la propia web, tanto de los actos, eventos que vamos realizando
cómo estamos organizados dentro del propio club. Y podía ser una buena manera en el tradicional torneo, ¿no? Porque dentro de las actividades, una de las que hacemos habitualmente en el año es el torneo de golf, que hacemos todos los años presencialmente con equipos de los propios socios, pero que este año tiene la parte mala de no poder hacerlo jugar en el campo, pero la parte atractiva es poder jugarlo virtualmente desde cualquier lugar, y aunque no se sea jugador habitual de golf, es una buena oportunidad para poder participar, divertirse y demás, ¿no? Como decía, en la web del club podéis encontrar toda la información, y si no, estamos en el mail que habréis recibido todos de info@caisocios.com, donde también os podemos dar información de cualquier cosa, o incluso de la sesión que hemos tenido, cualquier información. Creo que también, Ana, hemos grabado la sesión, con lo cual se puede revisualizar en cualquier momento, o si alguien de vuestra organización no ha podido, pues puede volver a participar. En la plataforma web la tendremos en 2 o 3 días. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos, y a ti, Pablo, especialmente por el tiempo. Muchas gracias a todos, y yo os animo mucho a que participéis en el CAI, porque la cuota de inscripción es muy pequeña y los beneficios no son nada despreciables. No lo digo por mi intervención de hoy, ni mucho menos, pero quiero decir que hacemos actividades bastante buenas, bastante entretenidas y muy enriquecedoras, unas lúdicas y otras profesionales. Y además daremos más conferencias de este tipo sobre cuestiones de bastante interés. Muchísimas gracias a todos y un abrazo muy fuerte. Venga, un saludo. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias, Pablo. A vosotros, un abrazo para todos.